Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor te bendiga. Gracias por dejarnos entrar en tu espacio estos pocos minutitos. Te mandamos un abrazo desde ya, desde aquí la ciudad de Trelew. Es muy común en determinados momentos de nuestra vida que nosotros miremos por ese retrovisor interno hacia atrás, ¿sí? Y veamos nuestra propia vida con cierto grado de añoranza. Al hacer esto, también es muy común que rápidamente hagamos una evaluación de ciertos puntos, ciertos momentos en los cuales nuestra mirada retrospectiva se detiene, ¿sí? Dicha evaluación no siempre es objetiva, sino que por lo general está muy condicionada por nuestro estado actual. Por ejemplo, si tocamos un tema, si estamos pasando por un momento económico complicado, lo más probable es que cuando hacemos una mirada hacia nuestro pasado por ese retrovisor interno, nuestro foco se centra en esos momentos donde no había problema, en esos momentos donde nuestra economía estaba muy bien, donde estaba todo encaminado, y la evaluación que podamos hacer respecto de nuestra actualidad y ese tiempo va a tender a decir por qué era mejor ese tiempo pasado, ¿sí? Hace algunos días atrás venía leyendo el libro de Eclesiastés y me impactó una frase que hizo, una pregunta que hace el rey, y esto desencadenó en toda esta serie de pensamientos que quiero compartirle. Dice la Biblia: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Al leer esto, una de las primeras cosas en las que empecé a pensar es en tantas veces que el Espíritu Santo nos hace saber que estamos caminando un poquito distantes de Él, y nos hace saber cuánto le necesitamos, y allí en medio de ese llamado es común que tomemos nuestro retrovisor interno, hagamos una mirada hacia atrás y nos focalicemos en esos momentos donde decimos: estos eran buenos tiempos con el Señor. Muchas veces, cuando sucede este tipo de cosas, hemos tratado de justificarnos buscando algo para, ¿sí?, justificar justamente y hacer una evaluación respecto de nuestro tiempo actual comparado con esos tiempos, ¿sí? Y lo cierto es que es en este punto donde tendemos a morir en el intento, porque por más buenos que hayan sido aquellos tiempos, aquel punto donde podamos focalizarnos, por más bueno que haya sido, justamente forma parte de nuestro pasado y no hay manera de revivirlo, ¿sí? Porque es cosa del pasado. Y es necesario que usted y yo veamos la actualidad con unos ojos un poco más objetivos. Es de necios tratar de vivir en el pasado, porque esto, cuando uno tiende mucho a hacer estos análisis que terminan siendo, como decía, poco objetivos, empezamos a ignorar el propósito que el Espíritu Santo tiene para el hoy, para el ahora de nuestras vidas. En el Evangelio de Lucas hay una de las parábolas más conocidas por la gran mayoría, que habla de un joven que pidió el anticipo de su herencia y se fue por la vida malgastando todo lo que el padre le dio, y en determinado momento esto empieza a mermar, cada vez ser menos, hasta que en un momento él se ve haciendo esta mirada hacia su pasado y deseando alimentarse de lo que estaba dándole a unos animales, a unos cerdos. Acompáñeme rápidamente al libro de Lucas. Usted léase, tómese unos minutitos, le va a llevar poquitos minutos, lea esta historia y veamos 5 cosas. Número 1, dice volviendo en sí. Esta expresión nos habla de que este joven, este muchacho reaccionó, ¿sí? Este muchacho recobró el sentido, ¿sí? En ese mismo momento en el que él estaba mirando hacia atrás, ¿sí?,
haciendo esa mirada hacia su pasado, él logra poner en contraposición su pasado con su presente y hace una evaluación rápida y concluye: me levantaré, iré y pediré perdón, ¿sí? Y pediré un empleo. Número 2, dice: los trabajadores de mi padre. Si bien cuando él vuelve en sí, lo primero que hace es mirarse quién él era en el pasado y quién él es ahora, él en ningún momento dice: en la casa de mi padre yo tenía, sino que por el contrario actualiza su vida, pone los pies sobre la tierra y dice: en tiempo presente los trabajadores de mi padre tienen comida y yo aquí deseando comer lo de los cerdos. Número 3, dice: he pecado, he fallado. Este joven reconoce su estado. Y esto es lo que usted y yo necesitamos hacer en ese momento que tomamos el retrovisor interno. En ese momento que comparamos el ahora con el pasado, necesitamos reconocer: este joven dijo: he pecado, no soy digno. Número 4, el Padre lo estaba esperando. Dios nos da oportunidades. Nos da oportunidades para que respondamos, pero nunca nos obligará a volver a Él. La Biblia nos deja ver que el Padre lo esperaba con paciencia y que cuando lo ve venir sale a su encuentro. El Padre nos está esperando. Solo necesitamos volver en sí, reconocer y emprender ese regreso a esa comunión con el Espíritu. Y por último, número 5, fin del discurso. El joven, cuando vuelve en sí, lo primero que hace es bosquejar en su corazón ese discurso de reencuentro con su padre. El verso 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando usted lee en el bosquejo que él hace, después de estas palabras que programó decir, él iba a solicitarle ser su empleado. Y cuando llegamos a este punto, solamente llega hasta ahí. Y si prestamos atención, podemos ver que el Padre no le terminó dejar de decir su discurso. Dios desea que usted, que yo, que vos, que yo, recobremos nuestros sentidos espirituales. El arrepentimiento, como hemos dicho, es un cambio total en nuestra manera de pensar, es un rechazo del pecado y un reconocimiento de que la ofensa ha sido en primer lugar en contra de Dios. Además, es un cambio en el corazón que se transforma que se manifiesta, en un cambio total de nuestra conducta, en una modificación completa de nuestra conducta. Ahora bien, al padre de este joven le bastaron solo unas pocas palabras. En la reacción del padre podemos ver que el arrepentimiento genuino no solo trae perdón, sino también trae una completa restauración. Fin del discurso. No necesito más que estas pocas palabras. El joven solamente alcanzó a decir: he pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hasta ahí nomás el padre le corta. ¿Sabe qué? Tengo buenas noticias. El Padre es quien determina de qué y cuándo somos dignos. Solo necesitamos volver en sí, hacer la evaluación rápida, reconocer nuestro estado y emprender ese viaje de regreso. Fin del discurso. Él decide de qué eres digno, de qué soy digno. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.